Hola, muy buenas tardes, qué gusto saludarlos. Gracias, doctor. Bueno, pues el día de hoy me estoy encontrando con algunas publicaciones que mencionan que nuestro país estaría en un quinto lugar de más contagios y muertes por COVID-19 en América. Otras mencionan que estamos en los primeros 10. ¿Cuáles son las cifras? Y literal le preguntamos, ¿qué datos tiene usted? Bueno, pues creo que los datos que tenemos son los que reporta la Secretaría de Salud cada noche. Esos son los datos oficiales del país. Como decías un poquito en la introducción, podemos no estar al 100% de acuerdo con las cifras o cómo éstas se presentan, pero pues podemos decir que al corte de las 7 de la noche de ayer, pues seguramente en unos minutos tendremos un nuevo corte. Teníamos alrededor de 71,105 casos confirmados y 7,633 defunciones, ¿no? Aquí algo muy importante es entender el que es más probable que el número de defunciones esté cerca de la realidad que el número de casos, ¿no? Y ya ha habido mucha discusión sobre si estamos contando todos, si no estamos contando todos, si hay estimaciones. Al final de cuentas, lo que, lo, que, lo que te da la vigilancia epidemiológica nunca va a ser la totalidad de casos de enfermedad. Sin embargo, la vigilancia de la mortalidad, como aquí sí entran incluso temas legales como el certificado de defunción, el acta de defunción, entonces la contabilidad de las muertes es más precisa, ¿no? Entonces, insisto, yo creo que estamos mucho más cerca del número real de muertes que han ocurrido, números más, números menos, neumonías atípicas más o menos, que el número de casos. Y entonces esto lleva a tratar de entender qué significa la letalidad, ¿no? Y la letalidad es una fórmula matemática muy simple en donde dividimos el número de personas que han muerto del total de personas que han enfermado, ¿no? Entonces, qué está pasando aquí y por qué en los números estamos muy por arriba de muchos otros países, incluso de población mayor que nosotros, como puede ser el caso de Brasil. Bueno, porque no estamos contando todos los casos de los enfermos, ¿no? Tenemos una metodología que ha establecido la Secretaría de Salud que hoy nos dice que tenemos 70,000 enfermos y seguramente, y aquí, insisto, ha habido mucha discusión al respecto, pero hay muchas veces más ese número de enfermos. Entonces, si nosotros aumentamos el denominador, es decir, el número de enfermos, y dividimos los 7,000 muertos, pues entonces la letalidad va a ser menor. Entonces, aquí sí hay un efecto del conteo y cómo se está haciendo y los cálculos que no se está haciendo igual en todos los países y por eso estas comparaciones suelen ser difíciles cuando no se hacen sobre la base de la misma metodología. Doctor Bentancur, te saluda Ana María Salazar, gracias por acompañarnos el día de hoy. Y desafortunadamente este tema se ha vuelto ya un tema político. Te leo un poco lo que dijo el presidente esta mañana, en donde cuando le hacen esa pregunta sobre estos datos del portal de Johns Hopkins, de la Universidad de Johns Hopkins, que ha sido el portal que pues, todos hemos usado a través de los últimos 2 o 3 meses para ir definiendo estos números y ir empezando a hacer un análisis de qué tan grave podría ser la situación, por ejemplo, en un país como México. Él básicamente dijo que no aceptaba esta aseveración y dijo que estos números tienen que ver más con temas políticos, ideológicos, que con números que proporciona esta universidad. Entonces yo te pregunto, aquí el problema es de comunicación, porque lo que debería de haber dicho el gobierno de México desde un inicio es que no tienen este número, el común denominador, no es la totalidad de de todas las personas que se han contagiado en el país y punto. ¿Por qué la dificultad del gobierno de México de aceptar ese hecho, doctor? Hola, Ana María, buenas tardes. Sí, y coincido plenamente. Creo que la respuesta era más simple y no habría necesidad de politizarla, ¿no? O sea, es explicar cómo se está calculando la letalidad de nuestro país versus cómo la están calculando en otros. Y ahí estriba la diferencia. Por ejemplo, existe otra medida
que es la mortalidad. La mortalidad o tasa de mortalidad la calculamos, ahí sí es decir, todos los muertos que tenemos registrados entre la totalidad de la población, ¿no? Y generalmente se calcula de funciones por 100,000 habitantes. Y ahí, por ejemplo, si tú comparas, México está en 5.8 más o menos, ¿no? Entre 5.8 y 6. Y Brasil, que es como nuestro comparativo principal en América Latina, está en 10.8, o sea, está prácticamente al doble el número de muertos por cada 100,000 habitantes. Entonces, esto te ayuda, digamos, son estrategias matemáticas o estadísticas que te permiten hacer mejores comparaciones entre los países. Y ahí, pues, te das cuenta de que hay países que están peor que nosotros, por lo menos de lo que están reportando. Tenemos el caso de Chile, por ejemplo, que Chile tiene una tasa de letalidad muy baja, están reportando 1, es decir, que quiere decir que se muere 1 de cada 100 que se enferman, y su mortalidad, que nosotros estamos diciendo que es más o menos de 6, ellos la tienen en 4, ¿no? Entonces, eso ahí te permite hacer esta comparación más clara, ¿no? ¿Cuántos se mueren de los enfermos? La letalidad, pero ¿cuántos se mueren en cuanto al total de la población? Y de esa manera entonces puedes hacer estas comparaciones explicando cuál es la metodología que usas y no necesariamente argumentar que necesariamente la gente nos está tratando mal o las comparaciones internacionales nos están tratando mal, porque finalmente ellos toman, la Organización Mundial de la Salud o Johns Hopkins o cualquier otro, toman los datos publicados por la propia Secretaría de Salud de México, ¿no? Estuve poniendo mucha atención a lo que dijo esta mañana el doctor Gatell en la conferencia matutina. Y en efecto, hablaba de la letalidad, es el porcentaje de personas que mueren dividida por el número de personas que tienen la enfermedad COVID, y seguramente por ello salimos altos, porque a lo mejor no se ha contabilizado de la mejor manera a las personas contagiadas, y por eso al hacerse esta división se refleja un mayor índice de letalidad. Habla también de la vigilancia epidemiológica y la importancia de este indicador, pero también tocó un tema, dijo: cada país tiene una metodología diferente para abordar la vigilancia precisamente epidemiológica. ¿Qué quiere decir con metodología y por qué hay distintas formas de medir en cada país este tipo de consecuencias? ¿De qué depende que México elija uno, en Chile otro, Estados Unidos otro, Brasil otro? Explíquenos un poco más sobre esta parte que me parece clave de lo que respecto a lo que dijo hoy en la mañana para entender la letalidad en México. Claro que sí, Omar. Buenas tardes. Mira, la metodología de vigilancia epidemiológica pues es más o menos estándar a nivel internacional. Aquí muchas veces el decidir si me voy a contar la totalidad, por ejemplo, de los casos, o a contar solo una fracción, o si uso un modelo Centinela o uso una mezcla de modelos, pues va a depender de las habilidades y las capacidades, ¿no? Si nosotros tuviéramos la capacidad digamos, de personal, de sistema, y la echáramos a andar para medir más casos o para hacer más pruebas y por lo tanto tener mayor contabilidad de casos, pues seguramente lo estaríamos haciendo. Y si no lo están haciendo, pues seguramente es o por una idea de ahorrar o porque no consideran que tienen la capacidad de hacerlo o simplemente por una decisión metodológica de decir que ellos consideran que esa es la mejor estrategia que puede usar el país. Sí llama la atención que de 190 y tantos países, por ejemplo, que somos miembros de la Organización Mundial de la Salud, pues prácticamente México es el único que está utilizando un modelo de vigilancia centinela que, si bien se utiliza en muchos países para enfermedades infecciosas, en África, por ejemplo, se ha utilizado para enfermedades diarreicas, en México tiene más de una década de utilizarse para la vigilancia de la influenza, pues el utilizarlo para una enfermedad emergente que no sabemos en dónde surge, cómo entra al país, en qué tipo de población se está presentando. El utilizar un modelo que fue diseñado para la vigilancia de la influenza estacional, pues no necesariamente parece ser el modelo idóneo. Hoy, además, hay ciertas discrepancias en la información que por lo menos los que estamos por fuera,
recibimos, ¿no? Porque a veces nos dicen que es centinela, a veces nos dicen que es una mezcla. Hoy, por ejemplo, o ayer en la noche hablaban de que se está mezclando la vigilancia de las infecciones respiratorias agudas en las 16,000 o casi 20,000 unidades de primer nivel que hay en el país con la vigilancia centinela, que yo supongo que eso es lo que debe de estar pasando, ¿no? Y es decir, echemos mano de todas las estrategias disponibles de vigilancia epidemiológica para tener un mejor conteo. Pero al final de cuentas, y respondiendo puntualmente tu pregunta, la decisión pues la toman las autoridades de vigilancia epidemiológica de los países, considerando lo que ellos creen que es la mejor estrategia. Pero nada más para puntualizar este comentario, quisiera yo poner un criterio. Miren, en general, en los países se habla de que más o menos una tercera parte de todos los enfermos se han recuperado. En México, lo que tenemos de las cifras que nos presentan cada noche es que más de la mitad de todos los enfermos se han recuperado. Pensando que estamos más o menos en una forma homogénea de la atención que se les brinda a los pacientes, el tener tantos recuperados con respecto al resto del mundo, pues nos hace pensar que tenemos muy pocos enfermos realmente registrados. Y entonces, con eso cierro el comentario. Nuevamente, tenemos otro indicador que demuestra que no estamos contando a todos los enfermos y por lo tanto la letalidad está inflada. Correcto. Doctor Bethancourt, y en este sentido, de manera breve, nos gustaría que nos dijera su opinión en relación a este programa o planeación del gobierno del regreso a la normalidad que pues ha causado, entre otras cosas, pues, confusión a una buena parte de la población, donde no se ha logrado mantener en casa, cuando todavía faltan 5 días para que termine esta jornada nacional de sana distancia. Y bueno, con las advertencias de especialistas como usted, que si no se hace ordenado, no se hace bien planeado este regreso a la normalidad, pues puede provocar pues todavía más un repunte importante de casos confirmados. ¿Qué opinión le merece? Pues sí, el tema que yo percibo es que la población escucha de mensaje, vamos bien, estamos aplanando la curva y vamos a regresar a la normalidad. Y ya no oyen lo que viene después, es siempre y cuando sigamos con las medidas de distancia y las medidas de higiene y protección. Entonces, si las autoridades deciden que es el momento de reabrir y las empresas y las industrias y todo el mundo va a regresar a la calle, hay un grave riesgo de que los que no se han infectado se infecten y se infecten de manera masiva. Y esto ya hemos visto lo que ha pasado en los países en donde esto ocurre. Todo mundo enfermo al mismo tiempo y rebasando la capacidad instalada que ya hoy de por sí está en niveles críticos. Entonces, si las autoridades nos van a decir regresen a sus actividades, el mensaje que a mí me gustaría dejarles a todos es no olvidemos que estamos regresando a una nueva normalidad. No estamos regresando a enero, no estamos regresando a diciembre del año pasado. Estamos regresando a un nuevo mundo en el que para poder salir a la calle, para poder regresar a mi trabajo, yo tengo que usar cubrebocas, ser obsesivo con el lavado de manos y mantener una distancia de 1,5 metros a 2 metros con cualquier persona con la que yo interactúe. Y estas medidas deben de ser válidas en la casa, en el transporte público, en los sitios de comercio y en los sitios de trabajo.